Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas. Estamos en la semana número 11 de Economía y Empresa. Esta es la última semana de la unidad número 4 y vamos a echarle un vistazo esta semana a las teorías del desarrollo. Entonces, voy a compartir con ustedes algunos apuntes, algunas anotaciones que ustedes también ya tienen en sus materiales de clase. La idea es que podamos estar comentando algo de lo más importante de lo que significa las teorías del desarrollo. Entonces, recuerden, estamos en semana número 11, también con la noticia, con la buena noticia de que a partir del día viernes nuestra universidad se llama Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. El día viernes le fue concedida la autonomía universitaria. Ya en cuanto tengamos los nuevos logotipos, isotipos e imagotipos, los estaremos utilizando para hablar de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, el nuevo nombre de nuestra casa de estudios. Bueno, teorías del crecimiento. El objetivo de la semana es que podamos estar identificando las principales teorías del crecimiento. Repito, usted ya tiene los materiales en la plataforma Moodle. Aquí vamos a estar haciendo mención de algunas de las que consideramos más importantes. Primero, hay que destacar cuál es el problema del crecimiento. ¿Por qué el crecimiento en economía resulta ser un problema? Recuerden que así se funda la ciencia, ¿no? A partir de una pregunta muy explícita que hace Adam Smith, padre de la economía, pues ¿cuál es el origen y la causa de la riqueza de las naciones? Entonces, la riqueza de las naciones va a ser para Smith sinónimo de crecimiento económico. Entonces, el crecimiento está asociado a la capacidad que va a tener un territorio para poder generar las condiciones de riqueza, ¿no? Entonces, el crecimiento va a ser presente a lo largo de todas las teorías económicas. Lo hemos visto en macroeconomía, es uno de los objetivos de la macroeconomía. Lo medimos a partir de la actividad económica de un país, a partir del Producto Interno Bruto, es decir, toda la producción que se genera durante un periodo de tiempo determinado y que estamos multiplicando por su nivel de precios, ¿no? Entonces, es el Producto Interno Bruto. Y las variaciones que hay en el Producto Interno Bruto es lo que estamos entendiendo como crecimiento. Y aquí también tenemos otro problema, porque crecimiento y desarrollo no son lo mismo. Durante los primeros años de las teorías del crecimiento modernas, estamos hablando de la era keynesiana y post-keynesiana, es decir, el momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues pareciera ser que el crecimiento tenía un sinónimo o no era tan importante la parte del desarrollo. Cuando los crecimientos empiezan a ser tan desiguales, surge la preocupación de que si el crecimiento está ocasionando desarrollo dentro de la sociedad, es que el desarrollo puede ser entendido cuando consideramos la calidad de vida de los habitantes. Es decir, el crecimiento implica que el Producto Interno Bruto, el nivel de actividad económica está aumentando, pero esto no necesariamente se ve reflejado en mejoras en la vida de los habitantes. Vamos a poner un ejemplo para que esto pueda quedar más claro. El caso de Quintana Roo, el caso de nuestro estado. Quintana Roo es uno de los estados más dinámicos del país, es uno de los estados que más crece en el país. De aquí estoy poniendo solamente la comparación con dos entidades más, la Ciudad de México, que es la capital, y un estado, Oaxaca, uno de los que son considerados los estados más pobres del país. Pero ustedes en la gráfica, la línea azul representa a Quintana Roo, la línea naranja, la Ciudad de México, y la gris a Oaxaca. Vean ustedes que Quintana Roo siempre se mantiene por encima de las demás entidades y Oaxaca, pues por debajo de las demás entidades. Estamos analizando el periodo 2004-2018, es decir, previo a la pandemia de COVID-19, para evitar las distorsiones que la pandemia pudo haber ocasionado. Recuerden que siempre en economía,
que hacemos comparaciones, tenemos que estar utilizando años estables. Si no utilizamos años estables, tenemos que dar la salvedad de que se trata de un año atípico. En este caso, 2019, 2021 son años atípicos por ser considerados de la pandemia. Ven ustedes que Quintana Roo siempre está por encima, es decir, tiene una tasa promedio de crecimiento mucho mayor a las otras entidades. Ahí dice crecimiento del PIB. Cuando hablamos del PIB es el Producto Interno Bruto Estatal. Eso significarían las siglas PIB. Pero, ¿qué pasa con el desarrollo? Bueno, el desarrollo lo podríamos estar midiendo a partir de un índice que es mundialmente conocido, lo desarrolla el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, el PNUD, y se llama precisamente Índice de Desarrollo Humano, el IDH, que seguro han escuchado de él. El IDH está conformado por 3 dimensiones. La primera, que tiene que ver con la educación, la segunda, que tiene que ver con la salud, y la tercera, que tiene que ver con el patrimonio. Bueno, si el IDH se mide de esta manera, ¿qué resultados tenemos? A ver, para Ciudad de México tenemos un IDH de 0.83. El IDH iría de 0 cuando está una entidad muy poco desarrollada, hasta llegar a 1 cuando se trata de una entidad altamente desarrollada. Bueno, la Ciudad de México está considerada como una entidad de muy alto desarrollo, porque ven ustedes, tiene un IDH mayor a 0.8. ¿Qué pasa con Oaxaca? Uno de los estados considerados más pobres. Bueno, tiene un IDH de 0.70. Oye, pero seguro que Quintana Roo está por encima de los dos. Pues no, está por encima de Oaxaca, pero no por encima de Ciudad de México. Y vean que por encima de Oaxaca, pues la diferencia no es tampoco tan alta. Quintana Roo tiene un IDH de 0.78. Es decir, Quintana Roo está creciendo mucho, pero este crecimiento no está impactando en mejoras en la calidad de vida de la población. Ese es un claro ejemplo de que crecimiento y desarrollo, pues no siempre van de la mano. Vayamos con las teorías que nos explican el crecimiento. Vamos a mencionar solo algunas, el resto está en sus materiales. Vamos a empezar con Marx. Marx, claro que es de los autores que están hablando de crecimiento económico. A Marx también le preocupa el desarrollo, aunque no lo menciona de tal manera, le está preocupando la calidad de vida de los trabajadores. Para Marx, el crecimiento del capital no es infinito. El capital más bien se comporta de manera cíclica. Y es de los primeros autores en hablar de este comportamiento cíclico que va a tener la economía. Para Marx, entonces, hay un periodo de crecimiento donde la actividad económica está en aumento. Hay un periodo de auge donde pareciera ser que la economía ha alcanzado un nivel máximo. Y a partir de ahí viene un decrecimiento que para Marx va a ser un periodo de crisis. Y el punto más bajo de esa crisis es estancamiento en la parte baja, le va a llamar también recesión. Posteriormente viene la recuperación, el crecimiento, auge, crisis, y para Marx este es el continuo que va a seguir el capital siempre, debido a ¿qué? A las contradicciones que encuentra en la formación de este modo de producción. Para Solow, recordemos que es un investigador, es un economista neoclásico, ¿no? Y para Solow el crecimiento va a estar en función de la tecnología. Vean ustedes la función de producción que tiene Solow, y es la misma función de producción que utilizábamos en microeconomía. ¿Se acuerdan que la producción estaba en función del capital y del trabajo? Lo hemos puesto con mayúsculas ahora para representar un nivel macroeconómico. Entonces, la producción, la Y mayúscula de todo el país, ¿verdad? Acuérdense que también la Y mayúscula la hemos utilizado para representar el PIB, la renta nacional, como le queramos llamar. Bueno, todo eso está en función, eso significa la F, K, capital,
L, trabajo, y él va a decir algo importante. A, tecnología. La tecnología va a influir en la mejora de los rendimientos, es decir, las productividades tanto del capital como del trabajo. Cuando la tecnología va mejorando, va a ser un elemento que incida para que el crecimiento económico se vaya dando. Solo va a suponer que las tasas de crecimiento per cápita van a ser estables en el largo plazo. Entonces, el elemento disruptivo, que es la tecnología, ¿verdad?, que sería un elemento exógeno al modelo, sería lo que detonaría ese crecimiento. Tenemos también el modelo de crecimiento de Harold Domar. Ambos autores, bueno, pues tienen una inspiración keynesiana, están basados en que el crecimiento surge o está determinado por la demanda agregada. Entonces, hay una correlación importante entre la demanda agregada y el nivel de ahorro, ¿no? Recuerden que esa S que estamos trabajando, pues significa el ahorro, y el ahorro interno de cada país va a tener un detonante importante en el nivel de crecimiento. Estos modelos fueron muy populares durante el periodo que se conoció como estado de bienestar. Entonces, una de las preocupaciones de las políticas públicas de aquel momento era cómo fortalecemos el ahorro interno, y el ahorro interno fue el medio de apalancamiento para la industrialización de muchos lugares. Hablemos ahora de la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia no es propiamente una teoría del desarrollo, sino más bien es una teoría crítica al desarrollo. La teoría de la dependencia puede ser considerada la oposición a la teoría del imperialismo, ¿no? O el complemento de lo opuesto a la teoría del imperialismo. Mientras la teoría del imperialismo, que es propuesta por marxistas, específicamente por Lenin, por Rosa Luxemburgo, están señalándonos el comportamiento del capital dentro de los países desarrollados. La teoría de la dependencia nos lo va a decir dentro de los países subdesarrollados. Bueno, se está gestando la teoría de la dependencia en los años 40, 50, 60, va a tener un gran auge esta teoría de la dependencia, y va a tener una característica muy singular. Nos va a decir que el subdesarrollo no es otra cosa que la consecuencia misma del proceso histórico del desarrollo. Pues sucede que en ese momento las teorías desarrollistas decían, ¿cómo vamos a sacar de la pobreza, ¿no?, o del subdesarrollo a esos países? Bueno, pues tienen que imitar lo que han hecho los países desarrollados. Si los países pobres imitan a los países ricos, los países pobres van a dejar de ser pobres. La teoría de la dependencia va a decir, no, eso no es así, porque la historia no es lineal. No tenemos que pasar por las mismas etapas que pasaron los países ricos. Y hay una explicación muy sencilla. Los países ricos se han aprovechado de los pobres para ser ricos. Y se llama teoría de la dependencia porque está suponiendo que hay una relación de los países a partir del centro y la periferia. Los países centro dependen de los países periféricos, y los países periféricos dependen de los países centro, ¿no? Han generado una dependencia mutua. ¿Quiénes son los países del centro? Los países ricos, los que han crecido mucho. ¿Y quiénes son los países periféricos? Los países pobres. Esto puede ser entendido si nos imaginamos un sistema solar, ¿no? El Sol está en el centro y todos los demás planetas giran alrededor de él. Y alrededor de los planetas giran satélites. Es decir, que alrededor de países pobres puede haber regiones, comunidades aún más pobres.
Esto, por lo tanto, no se va a solucionar simplemente imitando las políticas que hacen los países ricos, sino rompiendo completamente con el modelo de bipolaridad norte-sur. Entonces, los países pobres no son pobres porque quieren, no son pobres porque su población es floja o dilapida el dinero, sino los países pobres son pobres porque se han aprovechado de ellos los países ricos. Autores de esta teoría, dijimos que generó una escuela magnífica de pensamiento económico. Muchos de ellos estaban dentro de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, cosas que también se llaman teoría cepalina. Y algunos dicen son teorías de la dependencia, teorías en plural, porque son varios autores con varios tintes que le van dando, varios matices que le van dando a este modelo de dependencia, ¿no? Uno de los fundadores es precisamente Raúl Prebisch, chileno, Raúl Prebisch. Podemos mencionar también a Samir Amin, Teotonio dos Santos, ¿no? Rodolfo Stavenhagen, del que estaremos hablando en la semana, porque hay lecturas a propósito de la obra de Rodolfo Stavenhagen, las 7 tesis equivocadas sobre América Latina, y ustedes tendrán ahí una de las lecturas que hace el rescate de este trabajo magnífico de Rodolfo Stavenhagen, las 7 tesis equivocadas de América Latina. Si nos da tiempo, podremos hablar de ella también en otro video para poder ahondar en esta discusión, ¿no? Pero entonces, básicamente los países pobres son pobres a consecuencia del desarrollo de los países ricos. Los países ricos necesitan empobrecer a los demás países para poder seguir creciendo. Entonces, ¿cómo rompemos esta dependencia? Pues a partir de un cambio, de una ruptura total en el modelo económico mundial. Bueno, y fíjense que por ahí de los años 70, las teorías del crecimiento han estado pues duramente criticadas, ¿no? Un poco desapercibido en los años 80, esto se ha incrementado en los 90 hasta que llegamos al siglo XXI, y las teorías del crecimiento de verdad que están pues desgastadas, ¿no? Francamente desgastadas, pues porque no explican todo lo que ha significado el proceso empobrecedor para los países subdesarrollados, porque han fracasado en muchas propuestas. Es decir, la teoría de la dependencia le dieron la razón, ¿no? Los países pobres copiaron las políticas de los países ricos y no tuvieron los resultados de los países ricos, ¿no? Siguieron siendo pobres. Para muestra, vean a nuestro país, le dictaron desde Washington estas políticas que se llamó precisamente el decálogo, el consenso de Washington, 10 puntos muy básicos que tenía que estar reproduciendo los gobiernos de nuestros países, y que se conoció como el modelo de políticas neoliberales, y los resultados han sido nefastos para México y América Latina. Entonces, llegamos a un siglo XXI con estas políticas desgastadas, con una pérdida de credibilidad sobre estas teorías del crecimiento, y además hay un punto importante que tenemos que mencionar, que es pues, el desgaste planetario, el desgaste ecológico. Nuestro planeta tiene recursos limitados. La economía, lo hemos dicho desde el principio, es una ciencia que estudia los recursos escasos. Y sabiendo que son escasos, cuando hablamos de crecimiento económico, pareciera ser que las teorías del crecimiento suponen que ese crecimiento es infinito. ¿Cómo vamos a tener crecimiento infinito si nuestros recursos son finitos, limitados, escasos? Si nuestro planeta tiene límites y estamos tocando los límites de nuestro planeta. Bueno, pues así las cosas, y Grossman y Kruger empiezan a hablar de el efecto de la contaminación y el crecimiento económico
Y se dan cuenta que la contaminación y el crecimiento tienen una relación como una U invertida. Esta U invertida, siempre que vean una U invertida en economía, le llamamos la curva de Kuznets. ¿Qué significa la curva de Kuznets? Que una variable se correlaciona con otra, primero en un sentido positivo, y después hay un cambio en la pendiente para tener un sentido negativo, ¿no? Lo que dibuja ahí en sus pantallas, una U invertida. Bueno, ¿qué significa esto? Pues mira, dice Grossman y Kruger, los países cuando están creciendo, cuando se están desarrollando, están ampliando su actividad económica y eso hace que contaminen mucho. Entonces, siguiendo la línea para que vayamos entendiendo. Entonces, los países están creciendo, ¿no? Están creciendo y por lo tanto están aumentando su contaminación. Pero llegan a un punto en donde hay un avance tecnológico, ¿verdad? Que lo hemos representado con una A. Hay un avance tecnológico que a ese país le permite seguir creciendo, pero sin contaminar, ¿no? A lo mejor hay un sustituto del carbón, hay nuevas energías, se hace más eficiente la producción y por lo tanto se requiere un menor desgaste. Y entonces estos países, cuando siguen creciendo, está su tecnología, que su contaminación empieza a disminuir. Se siguen creciendo, pero su contaminación cada vez es menor. ¿Esto se ha comprobado? Bueno, hay que decirlo, los estudios no son concluyentes, no tenemos evidencia empírica que pueda ser contundente para esta comprobación. Sin embargo, sí tenemos algunos datos que prueban que los países desarrollados hoy contaminan menos que hace una década, que hace 2 décadas, que hace 3 décadas. Eso sí se puede comprobar. Y también se ha podido comprobar que algunos países subdesarrollados, ¿no? Algunos países pobres, están contaminando ahora mucho más que hace una década, que hace 2 décadas, que hace 3 décadas, y que el nivel de contaminación puede ser similar al que tenían hace tiempo los países desarrollados. No es contundente, no podemos demostrar nada, ¿verdad? Porque eso sería tanto como decir que la historia es lineal y que los países pobres tendrán que pasar por los mismos estadios que los países ricos, ¿verdad? Y bueno, la evidencia empírica no ha sido tan tajante en ese sentido. Pero, ¿qué es lo importante de aquí? Bueno, si damos por hecho que Grossman y Kruger tienen razón y que los países pobres van a dejar de contaminar en cuanto lleguen a un nivel de crecimiento importante, pues hay que impulsar el crecimiento de estos países pobres para que dejen de contaminar. Eso se estuvo estimulando en un momento dado. Sin embargo, otros investigadores ecologistas dijeron, pues sí, eso está muy bien, pero ¿qué tanto van a contaminar? ¿Hasta qué punto estos países pobres van a alcanzar su nivel de crecimiento tal que dejen de contaminar? No lo sabemos. Hicieron algunas proyecciones, hicieron algunos cálculos y dijeron, mira, si todos los países pobres alcanzan su máximo nivel de crecimiento para dejar de contaminar, el planeta no va a aguantar, el planeta no va a soportar. El planeta tiene un límite y cuando llegue a ese límite, el planeta no va a poder regenerarse. Vamos a pasar de ese umbral y si pasamos de ese umbral, el daño al planeta será irreversible. Por lo tanto, pues pareciera ser que no podemos dejar que los países pobres alcancen ese nivel de desarrollo para que dejen de contaminar. ¿Qué hacemos? Bueno, los países ricos se han propuesto que los países pobres no crezcan para que no lleguen a ese nivel de contaminación. Hay un proyecto por ahí, le recomiendo buscarlo. Aquí vamos a dejar algunas ligas también para que ustedes puedan acceder a ellos, los llamados bonos verdes. Son bonos que pagan los países ricos a los países pobres, con tal de que los países pobres no extraigan, por ejemplo, petróleo,
no desarrollen la industria, ¿verdad? No exploten todas sus capacidades, a cambio de que los países ricos sí lo puedan seguir explotando. Imagínense ustedes, qué barbaridad. Y es algo muy parecido, o sea, estas teorías del crecimiento, pues, tienen vigencia en la actualidad porque lo estamos viviendo en nuestra región. Resulta ser que personajes que ni siquiera viven en nuestro país, ¿verdad? Que viven en los países del norte, en los países desarrollados, en Estados Unidos, están pidiendo que nuestro sur, el sur de nuestro país, el sur olvidado durante muchos años, el sur empobrecido, pues no tenga desarrollo, porque su desarrollo implica contaminación e impacto ecológico, como si no estuviera ya demasiado impactado. Es decir, renuncien al desarrollo para que no se siga dañando la ecología. ¿Ustedes cómo ven? ¿Creen que sea conveniente renunciar al desarrollo siguiendo esta teoría que no está del todo comprobada? Opinen y comentemos, porque hay una actividad en la que ustedes van a estar comentando. Es una actividad, repito, de las 7 tesis equivocadas de Rodolfo Stavenhagen. Ustedes tienen un artículo ahí que es un caso de análisis y que está ya colocado en la tarea que se entrega el próximo fin de semana. Pues hasta aquí dejamos la conversación de esta semana. Recuerden, estamos en teorías del crecimiento. Vamos a ver tanto las teorías neoclásicas como las teorías críticas al crecimiento, ¿no? La teoría de la dependencia y sobre todo esto de la teoría del decrecimiento, crecimiento cero o estado estacionario. Bueno, pues muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Que tengan muy buena semana. Hasta luego.